dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Este martes continuamos con nuestro estudio de Biblia, la Biblia y la Virgen María, donde vamos a conocer un poquitito más sobre nuestra Santísima Madre, basados en las Sagradas Escrituras, en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Vamos a tomar ciertas devociones también que son importantes que recordar y abrazar, porque por medio de la devoción popular se incrementa la fe. Al principio de cada programa, bueno, vamos a iniciar con la oración, como siempre, pero al principio voy a hacer como un pequeño resumen de la clase anterior, por si en caso te la has perdido. Y como yo les he compartido, pues pueden accesarlo en el canal de YouTube, si en caso te lo perdiste como premiere en Virgen de Guadalupe Media. Es importante que como católicos, como cristianos, como hijos de Dios, no solo nos centremos en la imagen de Jesús. Claro, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero qué importancia ha tenido todos los personajes, o qué importancia han tenido todos los personajes que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, porque Dios así lo ha querido. No están de adorno, no están de complemento, son parte de un todo, ¿verdad? Que se culmina con la imagen de Dios encarnado en Jesucristo. ¿Verdad? Es importante entenderlo. No podemos dejar a un lado la imagen de San José, de María, de los apóstoles, incluso del mismo Judas. No es que Judas ya haya nacido con ese label que yo soy el traidor. No, él pudo haber dicho que no, ¿verdad? Ese es lo grande del Señor con nosotros, que nos ha dado esa libertad. Así es que vamos a iniciar con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Préstame, Madre, tus pensamientos e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar. Si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tu corazón para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, Madre, tus manos para poder trabajar. Si con ellos trabajo, rendirá una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para esconder mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderle yo amar, y esa será mi dicha para toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer programa de la Biblia y la Virgen María abordamos temas importantes como María en los misterios de Cristo, ¿verdad? Hablamos sobre la Mariología, hablamos cómo encontramos la imagen de María en el credo y que entendemos que también María es morada del Espíritu Santo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿En dónde? ¿Por medio de quién? Por medio de la Santísima Virgen María. Hablamos también de las diferencias entre devoción, veneración y adoración. La palabra devoción decía que viene de el latín, que significa afecto, sacrificio y culto. Entonces nosotros
como católicos y verdaderos cristianos, no adoramos nada más que a un solo Dios, como dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Incluso el mismo Jesús lo dice. La veneración significa darle un respeto, externarle el afecto, ese amor, el mismo, bueno, tal vez no el mismo, pero entender que Dios, por medio del ángel, le dice: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Ese afecto que Dios le transmite a María por medio del ángel es lo que nosotros veneramos, es lo que nosotros reconocemos realmente. Decía Santo Tomás de Aquino que la devoción es la voluntad dispuesta a entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios. Entonces, que no nos engañen con esas ignorancias, ¿verdad? A veces veo la gente pues que se toca las imágenes y todo. Pareciera que damos un poquitito de un mal mensaje, pensando que por tocar las imágenes o algo así. Yo creo que eso es ya cada quien, y decirle: yo puedo tocar una foto y decirle mamá o Virgen María y todo eso, pero por tocar una imagen, es como que si nosotros estuviéramos adorando la imagen, y no, la verdad no hay necesidad, pero cada quien que viva su fe como mejor se sienta. También hablábamos del culto a las imágenes sagradas, lo que yo decía, ¿verdad? Que se encuentra en el libro del Deuteronomio. Dios manda a Moisés cuando le dice que construye el arca de la alianza, que ponga los angelitos, son imágenes, pero no se le dan la adoración. En fin, todos estos temas abordamos la semana anterior. También hablábamos sobre de alguna manera, ¿verdad? Decíamos que María es bendita entre las mujeres, porque así lo quiso el Señor, que se encuentra en el libro, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 26 al 28. Le dice: alégrate llena de gracia. También María es bienaventurada de generación en generación, porque ella lo dice: y me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Saben, yo comencé la clase basado en la Sagrada Escritura de San Pablo, que dice que toda escritura está inspirada por Dios y se ha hecho para corregir, se ha hecho para animar, se ha hecho para discernir. Entonces, todo lo que encontramos en las Sagradas Escrituras no se encuentra por casualidad. Entonces, cuando María dice que desde ahora en adelante me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, es una inspiración de Dios. También María es mediadora ante su Hijo Jesucristo, nuestro hermano Jesús, ¿verdad? Y lo encontramos en las bodas de Caná. María nos conduce a Dios también. ¿Por qué? Porque es María quien dio a luz al Salvador. Todos estos temas los abordamos en el primer programa, que también tú puedes volver a disfrutar y aprender un poquitito más. La necesidad de aprender es urgente en nuestros tiempos. Me da mucha tristeza cómo en nuestro pueblo de alguna manera se está volviendo falto de conocimiento. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por aprender de las verdaderas fuentes, las Sagradas Escrituras, el Catecismo, y se quedan con que aquel padre dijo esto, el sacerdote, el obispo, o quien sea lo haya dicho. Y está bien escuchar, pero a veces no es la sana doctrina. Llegamos también a lo que establecimos de diferencia entre lo que es una alianza y un contrato. ¿Por qué? Porque parte de la historia de la salvación
encontramos cómo Dios Padre Todopoderoso hizo una alianza con su pueblo, no un contrato. Decíamos que el contrato es cuando se hace un acuerdo entre dos personas y los contratos se refieren a cosas materiales. Bueno, por ejemplo, en una unión civil, ¿verdad? Ahí no se dice, te prometo serte fiel en lo bueno y en lo malo y todas estas cosas, no. Simple y sencillamente se llega a un acuerdo en que van a vivir juntos, van a compartir su vida juntos, sus cosas materiales, etcétera. Yo no soy abogado, no conozco nada de eso. Pero en la alianza se hacen promesas ante Dios y la alianza termina en seres humanos. La consecuencia de una alianza son los seres humanos. Entonces, eso lo vimos la clase anterior y este día, déjenme compartirles la imagen de las alianzas que el Señor hizo con su pueblo desde el Antiguo Testamento. Ahí tenemos las alianzas de Dios. Por ejemplo, Dios hizo una alianza con Adán para ser, que era el esposo, ¿verdad? Entonces, esa alianza terminó en lo que se conoce como el matrimonio sacramental, definitivamente. Ahora, con Noé, pues Dios lo manda a hacer el arca, ¿verdad? ¿Qué pasó? Luego del diluvio le dice a Noé que lleve una pareja de animalitos, ¿verdad? Para que la humanidad continuara, ¿verdad? Entonces Noé como un padre, donde vienen las familias después. Abraham le dice, te voy a hacer el jefe de todas las naciones. Abraham se conoce el padre de la fe. Entonces de ahí vienen las tribus. Moisés es el juez. ¿Por qué? Porque Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Ya vamos a ver este día en este programa sobre el Arca de la Alianza. ¿Verdad? Que Moisés pues libera a la nación, al pueblo de Israel. David, obviamente, es el rey, de donde viene el reino, donde viene todo lo que la genealogía de Jesús, ¿verdad? Y finalmente Jesús que lo establece como sumo sacerdote y es donde Jesús establece la Iglesia Católica. Entonces aquí tenemos las alianzas de Dios. Repito, Adán como esposo y la consecuencia de esa alianza es el matrimonio. Noé como padre y la consecuencia de la familia o el resultado, digamos. Abraham es el jefe de todas las naciones y la tribu, las 12 tribus de Israel, se recuerdan. Moisés como juez porque le da las tablas de la ley y libera a la nación oprimida por el faraón. David, ¿verdad? Como rey, el rey David, donde se establece el reino del Señor, de donde viene toda la genealogía que vamos a ver en un momento, y Jesús como sumo sacerdote real y establecemos la Iglesia Católica. Este día vamos a continuar con un material muy especial, ¿verdad? Y el tema principal que nos interesa hoy es la anunciación, cuando María dice yo soy la esclava del Señor. Y lo encontramos en el Evangelio de San Lucas capítulo 1. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava y desde ahora todas las generaciones me llamarán dichosa. El poderoso ha hecho grandes obras por mí. Santo es su nombre, muestra su misericordia generación tras generación a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios de sus planes,
Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces, en estas palabras, en la palabra de María en la Anunciación, pone de manifiesto una actitud característica de la religiosidad hebrea. Moisés, al comienzo de la antigua alianza, como respuesta a la llamada del Señor, se habría declarado su siervo. Y lo vemos en el libro del Éxodo, capítulo 4:10. Al llegar la nueva alianza, también María responde a Dios con un acto de libre sumisión y de consciente abandono a su voluntad, manifestando plena disponibilidad a ser la esclava del Señor. María es la llena de gracia y al proclamarse la esclava del Señor desea comprometerse a realizar personalmente de modo perfecto el servicio que Dios espera de todo su pueblo. Las palabras, "He aquí la esclava del Señor", anuncian a aquel que dirá de sí mismo: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate para muchos. Así el Espíritu Santo realiza entre la Madre y el Hijo una armonía de disposición íntimas que permitirá a María asumir plenamente su función materna con respecto a Jesús, acompañándola en su misión de siervo. Las palabras "hágase en mí según tu palabra" manifiestan en María que se declara esclava del Señor. Una obediencia total a la voluntad de Dios. La palabra "hágase" que usa San Lucas no solo expresa aceptación, sino también acogida, conveniencia del proyecto divino, hecho propio con el compromiso de todos sus recursos personales. Eso es importante entenderlo, porque cuando María dice "hágase en mí según tu palabra", María no conoce lo que va a pasar. Solo el ángel le dice: "María, eres llena de gracia, vas a ser madre del Salvador", pero no le dice todo lo que va a pasar posteriormente. Me imagino que tuvo ideas, pensamientos, no lo sé, tal vez me esté equivocando. Digo, porque era una mujer, era un ser humano. O se abandonó completamente a la imagen, a las palabras del ángel. Hay algo muy importante que debemos entender, ¿verdad?, en las Sagradas Escrituras. Yo escucho a mis hermanos que no son católicos, y hay hermanos católicos que sí realmente dicen: "Yo soy cristiano y yo leo las Sagradas Escrituras", pero cuando llegan al punto de la Virgen María, como que ya no abrazan esa verdad. Déjenme explicarles algo que es importante conocer, porque no podemos, ¿verdad? No podemos hablar de María, hablar de Jesús. Déjenme, quiero ver tal vez por acá. No podemos hablar de Jesús, ¿verdad?, si no entendemos la importancia de su genealogía. Vemos en este gráfico, ¿verdad?, la genealogía de Jesús, en el nacimiento de José y de María, cómo viene toda esta realidad. Vemos, como decía, en la alianza del rey David. Pero hay algo importante en todo esto. Digo, y generalmente la genealogía de Jesús la encontramos o la escuchamos especialmente en la Navidad, en la vigilia de la Navidad y en algunas otras celebraciones. Y la gente dice: "Bueno, ¿y qué es de importancia?". La importancia
resulta de que en esa época no habían biografías y para que los judíos pudieran creer que alguien venía de la estirpe del rey David, decía, por ejemplo, Dios se presenta, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces, cuando Dios se presentaba de esa manera, la gente creía que era el Dios Yahvé, definitivamente. Entonces, cuando los judíos decían, bueno, yo vengo de la estirpe de David, así, ¿quiénes eran tus antepasados? Y es donde vienen todos estos nombres raros. Pero es interesante que la gente cree y considera y dice, bueno, pues sí, yo creo en todos ellos, pero cuando llegan a María o a José, ya ellos no lo creen. Entonces, me parece muy extraño, ¿saben? Y quiero que pongamos mucha atención en lo que yo les voy a decir. Primero, las Sagradas Escrituras no se han hecho para pelear ni discutir en nada por el estilo. Pero no es cierto cuando dos personas de diferente religión dicen es que todos amamos al mismo Dios. No, señores. Eso no es cierto. Nosotros, los católicos, amamos al Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de David, de María, de José y de Jesucristo. Todos ellos forman parte de un plan perfecto de Dios. Un personaje que no se encuentre ahí, no estamos hablando del mismo Dios. No nos equivoquemos. Sí está bien, si no quieren llegar a discutir, a pelear, está bien. Pero que nos quede en la conciencia y nosotros como católicos entender que si la Santísima Madre no entra dentro de este plan, no entra dentro de este amor que nosotros tenemos al Señor, no estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando de dioses diferentes, estamos hablando de cosas muy diferentes. Por eso es necesario, es urgente, es importante que nosotros nos eduquemos en relación a todos estos temas. A pesar de que la Virgen María aparece únicamente 15 ocasiones en el Nuevo Testamento, la comenzamos a conocer desde la genealogía de Jesús, ¿verdad? Ahora, a veces vemos que el Antiguo Testamento tiene una simbología, tiene un vocabulario a veces muy complicado de conocer, de entender. Sí lo es, pero todo está relacionado, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica lo llama tipología. Repito, la Iglesia Católica lo llama tipología. Y esto únicamente lo van a escuchar en la Iglesia Católica y en el Catecismo. Dice el Catecismo: la tipología bíblica es una prefigura que anuncia en el Antiguo Testamento lo que será una gran realidad en el Nuevo Testamento, incluso en estos los tiempos de la Iglesia. Las obras de Dios de la antigua alianza hay prefiguraciones de lo que Dios realizó en la persona de su Hijo Jesús, en él la nueva alianza. En otras palabras, hay muchos personajes, situaciones e historias descritas en el Antiguo Testamento que son muy similares a otras que suceden en el Nuevo Testamento. Entonces alguien va a decir, es que es casualidad. No, no es casualidad. Catecismo de la Iglesia Católica número 130. Y voy a citar exactamente lo que dice el Catecismo. La tipología significa un dinamismo que se orienta al cumplimiento del plan divino cuando Dios sea todo en todo. Así la vocación de los patriarcas y el éxodo de Egipto, por ejemplo, no pierden su valor propio en el plan de Dios por el hecho de que son al mismo tiempo etapas intermedias. Ahora voy a darles algunos ejemplos de tipología, de la tipología bíblica. Es un dinamismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Vamos a ver por acá. Vamos a ver la tipología entre José, ¿se acuerdan? El José que lo vendieron sus hermanos y Jesús. Veamos. José. Ambos eran José y Jesús, obviamente. Ambos eran hijos primogénitos. José era el primogénito de Raquel y Jesús el primogénito de María. Ambos eran amados de su padre. En Génesis 37:3 dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos. Lucas 3:22, tú eres mi hijo el amado, estoy muy complacido contigo. Ambos eran soñadores, tanto que le llamaban el soñador a José. Y Jesús creo que tiene muchos sueños y los deposita en nosotros. Los sueños de Jesús los transmite para nosotros. Fueron a Egipto. A José, ¿se acuerdan? Lo venden en Egipto como esclavo. Esto lo encontramos en el Génesis capítulo 37, versículo 28. Jesús, cuando era un niño, fue llevado a Egipto para evitar que Herodes lo matara. Así que se levantó, ¿verdad? José, cuando era todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, dicen las Escrituras. Mateo 2, capítulo 2, versículo 14. José tenía dos nombres. José tuvo, dos nombres, José y Jesús. José tuvo dos nombres, uno hebreo y uno egipcio. En Génesis le cambió el nombre a José y lo llamó Safenat Panea. Y cuando vemos a Jesús, tuvo sus dos nombres. Uno representa su divinidad y el otro su humanidad. Mateo dice, lo llamarán Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y en Lucas 2:21 lo llamaron Jesús, el Cristo. Este es parte de la misma tipología. Sigamos. Testificaron contra el pecado y por eso los odiaron. José testificó contra el pecado de sus hermanos y estos le odiaban. Y Jesús testificó contra los hombres y lo odiaron por ello. Dice Juan 7:7, los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Ambos fueron traicionados. José fue traicionado por sus hermanos y Jesús también lo traicionó uno de sus amigos, que era Judas. Ambos fueron vendidos. José fue vendido por Judá por 20 piezas de plata y Jesús fue vendido por Judas por 30 piezas de plata. Ambos fueron tentados y pasaron con éxito la prueba. Se recuerdan que José fue tentado cuando era sirviente del rey por la mujer y lo acusan de que él quería tener relaciones, etc. También conocemos las tentaciones de Jesús en el desierto. Ambos fueron puestos en lugar de muerte junto con otros dos criminales. Conocemos la historia, ¿verdad?, de José, por eso es muy importante que nosotros las veamos lo que dice el Génesis capítulo 40 del versículo 1 al 3. Vamos a ver Génesis 40, 1 al 3, para que podamos pues conocer un poquito más. Si no han leído la historia de José, que es una de las historias más bonitas. Pasado cierto tiempo, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra sus dos oficiales, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los encarceló en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José se hallaba encerrado. Ahí vemos, ¿verdad?, cómo también José ya había sido puesto preso por el rey de Egipto, porque supuestamente él había querido tener relaciones con la mujer. Uno de los criminales murió y otro vivió, también lo vemos en esto del libro del Génesis. Sigamos pues con
con la historia de José, como lo vuelvo a repetir si no la conocen. 21 y 22 dice: y en efecto, al cabo de 3 días, el faraón celebraba su cumpleaños y dio un banquete a todos sus consejeros. Cuando estaban reunidos, hizo que sacaran de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para colocar la copa en manos del faraón, mientras que al jefe de los panaderos lo hizo ahorcar, como había dicho José. La verdad, eso es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como tipología. Vemos muchas comparaciones entre la tipología de José y la tipología de Jesús. También hay otra tipología con María, que es María se conoce como la prefiguración. Esta tipología, perdón, se conoce como la prefiguración de María en el Antiguo Testamento. Veamos. Judith, capítulo 13, versículo 18. Osías dijo: Dios Altísimo te bendiga más que a todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor Dios creador del cielo y la tierra, que te condujo para que cortaras la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Jamás los hombres olvidarán la confianza que has demostrado. Eso lo encontramos en el libro de Judith. En el Evangelio de San Lucas vemos capítulo 1, 42-45, y ya conocen la historia. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó: bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Dichosa por haber creído que de cualquier manera se cumplirían las promesas del Señor. Como vemos aquí en estos dos tipologías, o en esta comparación, digamos, si lo queremos ver así, vemos como ya de alguna manera las imágenes, las palabras, estaban preparando la venida del Salvador. En el caso de que María iba a ser esa arca de la alianza. Vamos a hablar también de el arca de la alianza. Génesis 41, 55. En todo Egipto empezó a sentirse hambre. El pueblo le pedía a gritos al faraón pan. Este les decía a todos: vayan con José y hagan lo que él les diga. María encontramos en Juan 2, capítulo 5, en la famosa historia de las bodas de Caná. Se acabó el vino de las bodas y se quedaron sin vino. Su madre de Jesús le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les mande. Entonces ahí vemos también otra tipología, tanto en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, en la imagen de nuestra Santísima Madre. ¿Por qué es importante la forma en que el arcángel Gabriel saluda a María? Al saludarla con estas palabras: alégrate llena de gracia, Gabriel utiliza la misma palabra traducida como alégrate que los profetas de Israel utilizaban para comenzar sus profecías sobre el Mesías prometido y el gozo que él traería a su pueblo. O sea que no era un simple saludo, era un saludo divino, porque esa era la tradición, esa era como Dios, por medio de los profetas, se manifestaba a su pueblo. Y lo encontramos en el libro uno de los ejemplos, lo encontramos en el libro del profeta Joel, capítulo 2, del 23 al 24, y dice: y ustedes, hijos de Sión, alégrense en Yahvé su Dios, porque él les da la lluvia de otoño para la fertilidad y hacer caer agua en otoño y primavera como antes. Las eras se llenarán de trigo puro, los lagares desbordarán de vino y aceite virgen. Pero el punto acá es: alégrense. Zacarías 9:9. Salta llena de gozo, oh hija de Sión. Lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén. Pues tu rey viene hacia ti, él es santo y victorioso, humilde,
y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, esas mismas palabras que Dios utilizaba por medio de sus mensajeros, de sus ángeles, o de sus profetas, perdón, para transmitir, para saludar a la gente del Antiguo Testamento, también las utiliza al arcángel Gabriel para que se las diga a la Santísima Virgen María. ¿De qué manera representa San Lucas a María como hija de Sión? Las palabras que el arcángel Gabriel le dice a María en la Asunción son un reflejo de las palabras dichas a la hija de Sión en Sofonías. Y aquí vamos. Sofonías capítulo 3, versículo 14 al 18. Grita de gozo, oh hija de Sión, y que se oigan tus aclamaciones, oh gente de Israel. Regocíjate y que tu corazón esté de fiesta, hija de Jerusalén. Pues Yahvé ha cambiado su suerte, ha alejado de ti a tus enemigos. No tendrás que temer desgracia alguna, pues en medio de ti está Yahvé, Rey de Israel. Ese día le dirán a Jerusalén, no tengas ningún miedo, ni te tiemblen las manos. Yahvé tu Dios está en medio de ti, el héroe que te salva. Él saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor. Por ti danzarán y lanzarán gritos de alegría como lo haces tú en el día de la fiesta. Apartaré de ti ese mal con el que te amenacé y ya no serás humillada. Sofonías, capítulo 3, del versículo 14 al 18. Entonces, vemos cómo todas esas similitudes, si nosotros queremos llamarla desde este punto de vista, las encontramos en María. Por eso es que la Iglesia lo llama la tipología. Recuerden, tipología. A María también se le conoce como el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza era el lugar donde habitaba Dios en la tierra. Déjenme compartirles algo. Primero les voy a mostrarla, por si en caso nunca la han visto, ¿verdad? Déjenme ver, aquí estamos. Este es el Arca de la Alianza. Fíjense bien, porque es importante tocar este tema. Le dice el Señor Dios a Moisés, libro del Éxodo capítulo 25, del 10 en adelante. Construye un arca de madera de acacia de 1,25 m de largo, de 75 centímetros de ancho y otro tanto de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y rodéala de una moldura del mismo metal. Funde 4 argollas de oro para ella, pónselas en sus 4 esquinas, 2 argollas en un lado y 2 en el otro. Haz unas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro para transportar el arca. Introduce las varas por las argollas laterales. Las varas permanecerán en las argollas del arca y no serán retiradas. ¿Cuál era la intención? Que nadie tocara el arca porque era sagrada. En el arca colocarás las tablas de testimonio que yo te entregaré, que son los 10 mandamientos. Haz una cubierta de oro puro de 1,25 m de largo y 75 centímetros de ancho. Haz también 2 querubines de oro labrado y colócalos en los 2 extremos de la cubierta. Coloca un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro. Los querubines puestos en los extremos formarán una sola pieza con la cubierta y tendrán sus alas extendidas hacia arriba, tapando la cubierta. Estarán uno frente al otro mirando hacia el centro de la cubierta. Pero Padre, si el Señor dice que no tendrás ídolos delante de mí, no, ya ven. No lo dice que para que los adoren, simple y sencillamente es un adorno.
Colocarás la cubierta de oro sobre el arca y en el interior del arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Aquí me encontraré contigo y desde encima de la cubierta, desde el espacio que hay entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te comunicaré mis disposiciones para los israelitas. Entonces, esa era el arca de la alianza, ¿verdad? Estaba hecha de madera de acacia, es madera incorruptible según la tradición griega y la tradición judía. Estaba cubierta completamente de oro para representar la santidad absoluta. El lugar donde la nube de la gloria de Dios descendía, ese era el arca. Y el cofre donde se encontraban las tablas de los 10 mandamientos, el maná y la vara de Aarón. Ese era el arca de la alianza. Y esto nos lleva a la tipología entre María y el arca de la alianza. Fíjense bien lo bonito y lo perfecto del plan de Dios en relación a nuestra Santísima Madre. El arca de la alianza llevaba la palabra de Dios. Libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 1. María llevaba a Jesucristo, que es la palabra de Dios, hecho carne. Evangelio de San Juan, capítulo 1. David dice, ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Lucas 1:43. Cuando el arca volvió, David saltaba y danzaba ante el Señor. Capítulo 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Cuando María visitó a Isabel, el niño saltó de alegría en su vientre. Dice, ¡feliz! Lucas capítulo 1, versículo 38. El arca de Dios permaneció 3 meses en casa de Obededom. Esto lo encontramos en el libro de las Crónicas. Capítulo 13, versículo 14. Primero libro de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. María permaneció 3 meses en casa de Isabel. Lucas 1:56. Ahora, vemos también en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19 en adelante. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza y permaneció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Quiero decirles algo. En la escritura del Antiguo Testamento nada más he puesto unos fragmentos. Ustedes pueden leer pues con más tiempo todo el libro si lo desean, para que conozcan un poquitito más. Pero lo importante de todo esto es entender la imagen de María como signo de la nueva alianza. Recordemos, en el arca de la antigua alianza se encontraban los 10 mandamientos, que era la palabra de Dios, el maná y la vara de Aarón. En María María dio a luz a la palabra hecha carne, que es Jesucristo, ¿verdad? Que si lo queremos entender, los 10 mandamientos. También Jesús es el maná que nosotros recibimos en la Sagrada Eucaristía, y la vara de Aarón representa, ¿verdad? La iglesia representa lo que es el sacerdocio. Y ya para terminar, ¿qué importancia tenemos de María con el significado del Magnificat? Para hacer un resumen, María es la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. María no es una diosa, sino hija de Adán. Ella se consagró totalmente como esclava del Señor, sirviendo a la persona y a la obra de su Hijo. Cuando Dios le presenta su plan por medio del ángel, María dice, soy la esclava del Señor. María es la primera cristiana. ¿Por qué?
porque lleva la evangelización, lleva a la buena nueva en su vientre. María es modelo de fe y de obediencia. Dice el Catecismo, la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando su hijo murió en la cruz, su fe no vaciló. María es hija de Dios Padre. María es madre de Dios Hijo. María es sagrario del Espíritu Santo y María es virgen y madre. María, que es hija de Dios Padre, todos somos hijos de Dios, pero ella es la elegida de Dios entre todas las mujeres desde el primer instante de su concepción. Por eso el ángel la llama llena de gracia. María es madre de Dios Hijo. María no es una diosa porque no engendró a Cristo en cuanto a su divinidad, pero sí es madre de Dios porque engendró a Cristo en cuanto a su humanidad. Ya no podía ser María así físicamente, entre comillas, como madre de Dios, no. Engendra a Jesucristo humano. Y como en Cristo hay una sola persona, la persona divina del Verbo, María es madre de Dios. María es sagrario del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. María es virgen y madre. María concibe y da a luz de Dios y por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu Santo. Los invito a que lean, pues, el Catecismo número 723. ¿Qué lugar le damos a María? El que Dios Padre le da, Dios manda a alabar a María. ¿Qué lugar damos a María? El que le da el Hijo. He aquí a tu madre. ¿Qué lugar le damos a María? El que le da el Espíritu Santo, el que da la Biblia y el que le da la Iglesia. Queridos amigos, pueblo de Dios, es importante que nosotros amemos más nuestra fe. Cuando digo amemos más nuestra fe, significa amar todo ese plan perfecto de Dios que nos ha dado por medio de María, de José, de los profetas, de los evangelistas. Hemos llegado a un tiempo, o vivimos en un tiempo muy difícil donde realmente es triste ver cómo hay mucha ignorancia realmente en relación a nuestra fe. Hay mucha confusión. ¿Y saben por qué se da la confusión? Porque nos hemos alejado todos de la sana doctrina. Y hablo desde la jerarquía hasta el pueblo de Dios. Los 10 mandamientos no es manera de discusión, no son subjetivos, son objetivos, son realidades, es una verdad que hay que seguir y punto. Si tú quieres, si no, pues la dejas a un lado. Es el fundamento completo de nuestra vida y de nuestra fe. Y María viene a ser en Jesucristo ese complemento de nuestra fe que no podemos abandonar. Así es que yo les agradezco que me hayan acompañado esta hora para el tema de la Biblia y la Virgen María en su segundo tema. Muchas gracias que siempre fielmente me acompañan y les recuerdo que si por casualidad te perdiste la premiere, lo puedes accesar en mi canal de YouTube. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que Dios me los bendiga.